castillo de naipes. El 7 de julio de 2000, el entonces superintendente de bancos Juan Falconi Puig aprobó la fusión del banco La Previsora y el Filambanco. 8 años después, y tras el proceso judicial en marcha, en julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia dictamina una providencia que establece que Álvaro Guerrero Ferber se benefició de la fusión al no haberse liquidado la Previsora. Se menciona que los desembolsos que recibió la Previsora a través de Filambanco no debieron darse, porque el primero no tenía un déficit de liquidez, sino de solvencia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los bienes que pertenecían al grupo La Previsora? ¿Por qué no se liquidaron? Yo preguntaba, bueno, ¿y bienes? Por ejemplo, hay buenos locales, hay oficinas en el edificio La Previsora. ¿Dónde están esos bienes? Que no los veo en los procesos de remates, etc. Ah, no, ese está en un fideicomiso. Fideicomiso, etimológicamente es una encomienda. Es la transmisión de uno o más bienes, cantidades de dinero o derechos a una persona natural o jurídica, para que sean administrados o invertidos de acuerdo con un contrato. El informe de la Superintendencia de Bancos del 12 de octubre de 2000 revela que para proteger el negocio inmobiliario, la Previsora constituyó el 25 de junio de 1999 en Panamá el fideicomiso denominado REIT, Real Estate Investment Trust. En el fideicomiso, la Previsora International Bank fue el constituyente y único beneficiario. Lo fácil habría sido de que, siendo parte del grupo financiero, los activos que habían sido parte de ese negocio sean vendidos y producto de esa venta se devuelva la plata de los depositantes. Pero no fue así. Se blindó la figura de fideicomisos y de inmediato el resultado final iba a ser tener esos bienes blindados a través de fideicomisos. El fondo inmobiliario del banco tenía muchas propiedades dentro del fondo inmobiliario que manejaba, que era 100% del banco. Y eso, que quede bien claro, porque mucho se dice que no es cierto. Las auditorías internacionales recomendaron que se maneje todos estos bienes inmobiliarios en un solo fideicomiso de bienes. Habían planes habitacionales, habían locales comerciales, oficinas, terrenos, todo lo que era el fondo inmobiliario realmente pues, de Previsora. Pero es justamente el fideicomiso REIT el que constituyó en intocables a los bienes de la Previsora, que pudieron liquidarse para pagar a los afectados de la crisis bancaria. El depositante, lo único que está reclamando es que le devuelvan su dinero. Pero ¿qué pasa cuando ese depositante va a Malecón y 9 de octubre y ve el edificio La Previsora y se pregunta, ¿y por qué no venden el Bankers Trust? El momento en que entró a un fideicomiso y luego hubieron acciones legales para impedir que dentro de ese fideicomiso inclusive se pueda negociar ese bien. Entonces estamos en una maraña legal sin ningún tipo de solución. Con ello, lógicamente, es el Estado el único que está cubriendo realmente los costos de la crisis. Otro de los bienes protegidos con las maniobras legales es Chongón. Estuvimos allí. Los terrenos de Iván Cereceda. Todo ese sector para adentro, eran bastante las tierras de él. Doña Italia se refiere a más de 390 hectáreas de terrenos ubicadas al pie del lago de Chongón, en Guayaquil. Eran propiedad de la familia Cereceda. En junio de 1996 fueron vendidas en $15,000 y al entrar en el fideicomiso REIT constituido por la Previsora International Bank llegaron a tener un valor de $44 millones. La mayor parte del terreno improductivo. Definitivamente que no es así. Los avalúos anteriores demuestran un deterioro en el lote 3, al que se le había dado un valor de $9 millones. Sin embargo, la Universidad de Guayaquil apenas le asignó un monto de $284,000. Conocer exactamente los parámetros mediante los cuales se avaluaron estas tierras fue imposible. Los expertos contratados para el efecto no quisieron hablar. Por ejemplo, los ingenieros Enrique Pita y César Rodríguez Vaquerizo. Entre 1995 y 1996 se crean las empresas Encalosa, Juricane, Cobata y Meloto, cuya principal accionista fue la familia Cereceda, ex dueña de las 390 hectáreas de los lotes de Chongón.
La idea de los principales accionistas de la previsora, entre ellos Álvaro Guerrero Ferber, era convertir a Yongón en el nuevo polo de desarrollo de Guayaquil. Habían gente extranjera interesada ya con propuestas concretas para querer hacer inversiones importantes. El fideicomiso REIT pretendía precautelar el dinero de los depositantes de la previsora, pero esto nunca sucedió. Después de 12 años, los Cereceda pretenden recuperar parte de sus bienes. Su excusa es una promesa de compra-venta hecha en octubre del 97. Hay un juicio arbitral que declara la validez y el efecto jurídico de esas promesas de venta, efectivamente emitido en el año 2007, si mal no recuerdo, por un árbitro designado en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y en el caso de quien esté reclamando ese bien, que responda qué operaciones en concreto tuvo con Filambanco International Bank, con Previbienes. Para que la familia Cereceda recobre lo que pide, primero, el municipio de Guayaquil debe regular el uso del suelo. La idea principal sería cristalizar el proyecto de urbanización de años atrás. Van a hacer un malecón, un mirador turístico. Toda esa área en mes de octubre ya está planificado para que empiecen los trabajos. A criterio de los expertos, devolver parte de los terrenos que conforman el fideicomiso REIT a la familia Cereceda crearía un pésimo precedente. Mucho ojo a lo que está pasando con los bienes que están siendo blindados legal y económicamente. Esos están esperando allí agazapados. El proceso contra los accionistas del Banco La Previsora no encuentra desenlace por más de 9 años en la Corte Suprema de Justicia, tal como ocurre en decenas de juicios contra otros acusados, que por cierto, se encuentran fuera del país. Al volver, ¿un sistema mundial en crisis? Ahora se dan cuenta de que quizá los mercados no pueden estar tan solos, es decir, quizá la mano invisible del Estado tiene que ser un poco más visible. Castillo de Naipes.